La oración. La oración corresponde a un conjunto de palabras cuya función es expresar una orden, petición, pregunta, afirmación o cualquier enunciado con sentido completo gracias a la conjugación del verbo. Es muy importante esto del sentido completo, ya que es gracias a la presencia del verbo que una oración tiene sentido y significado. Es decir, sin verbo no existe una oración. Veamos un ejemplo. Dice, el gato de mi hermana jugará en el jardín toda la mañana. Fíjense que dentro de la oración existe un orden lógico que le da sentido a esta. Ese orden lógico es estudiado por la sintaxis, que es una rama de la gramática que estudia esta combinación de las palabras. Fíjense que existe un sujeto, que es el que realiza la acción, en este caso el gato de mi hermana, una acción, en este caso jugará, y unas circunstancias bajo las cuales se da la acción, que es en el jardín toda la mañana. Miren que el verbo está conjugado de acuerdo con el sujeto. En este caso es singular y en tercera persona. ¿Sí? El gato correspondería al pronombre él y es singular y de esa manera está conjugado el verbo. Por eso debe existir concordancia entre el sujeto y el verbo para que exista este sentido completo de igual forma las circunstancias deben tener relación con la acción y con el sujeto. Entonces, la oración se puede analizar desde tres aspectos. Desde lo sintáctico, que corresponde a la estructura, lo semántico, que tiene que ver con la información que transmite la oración, y lo pragmático, que estudia la intención comunicativa del emisor o del hablante. Veamos. Lo sintáctico. Lo sintáctico entonces estudia la estructura. Una oración está compuesta básicamente por dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto tiene la palabra más importante, que en este caso es el núcleo, y puede ser el sustantivo o el pronombre, ¿cierto? Puede ser un sustantivo o un pronombre, ya sea María, el gato, José, etcétera, o pronombres como ellos, ella, él, nosotros, etcétera. Para identificar el sujeto dentro de una oración, preguntamos quién realiza la acción. Y el predicado contiene, como ya anteriormente lo mencionábamos, la palabra fundamental de la oración, que es el verbo, y lo identificamos haciendo la pregunta ¿qué hace el sujeto? Veamos un ejemplo. Dice, Hans marchaba a la cabeza, con paso rápido y uniforme. Si preguntamos quién realiza la acción, en este caso es Hans, es decir, que está explícito en la oración. Y nos están diciendo que el verbo es marchaba, ¿cierto? En pasado, y nos dan las condiciones bajo las cuales se realiza dicha acción. En el caso de la oración 2, dice, empecé a tomar mi partido y a mirar las cosas con calma. Si preguntamos quién, podemos ver que no hay ni un pronombre ni un sustantivo presente en la oración que nos indique quién está realizando la acción. Pero, ¿cómo podemos encontrarlo? Cuando miramos la conjugación del verbo. Fíjense que dice empecé. En ese caso está conjugado en primera persona, singular y en pasado, ¿cierto? Corresponde al pronombre yo. Yo empecé. Entonces, en este caso, el hablante habla en primera persona. Ahí encontraríamos el sujeto. Fíjense que en este caso tuvimos que buscar el sujeto, concluirlo a partir del verbo. Resulta que existen formas del predicado, ¿sí? Hay unos predicados que se construyen con verbos como ser, estar y parecer y responden a las preguntas qué y cómo. Veamos un ejemplo. Dice, lo peor es tener que descender al fondo de un cráter apagado. Cuando preguntamos qué es lo peor, es tener que descender. ¿Y qué es esto? En el caso de la segunda oración, esto es pura fantasía. Hay otros predicados que se construyen con verbos que responden a las preguntas ¿qué o a quién? Los ejemplos serían no tiene libertad para disponer, no tenía libertad para disponer de mí mismo. La pregunta que no tenía es libertad. Otros se construyen con verbos existenciales y de acción.
Por ejemplo, el túnel conduce al centro de la Tierra. Si preguntamos a dónde conduce el túnel, sería al centro de la Tierra. Algunos indican una acción con sujeto plural que se realiza mutuamente. Miren que aquí dice, tío y sobrino se acompañaron durante el viaje. La acción la realiza tío y sobrino y a la vez recae sobre ellos. Y finalmente, otros predicados no tienen sujeto que realice la acción y siempre están en tercera persona. Por ejemplo, no había que temer calores enervantes ni lluvias desastrosas. Fíjense que hay un verbo, que es había, por eso es una oración, pero no hay un sujeto que la realice. Si preguntamos quién no había, no hay una respuesta. Lo semántico. Lo semántico estudia la información que transmite la oración. En este aspecto es muy importante el orden en el que se presenta la información. Veamos un ejemplo. Dice la oración A. En la década de 1860 se escribió la novela más famosa de Lewis Carroll. Fíjense que el énfasis de esta oración está en el tiempo, en la década de 1860. ¿Sí? Si preguntamos de qué habla la oración, está haciendo énfasis en la década en la cual se escribió la novela. En la oración B dice Alicia en el País de las Maravillas fue escrita en 1864 por Lewis Carroll. Si preguntamos de qué habla la oración, habla específicamente de la novela, que en este caso es Alicia en el País de las Maravillas. Y en la oración C dice Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas en 1864. En este caso se hace énfasis en el autor. En estos ejemplos podemos evidenciar que el asunto más relevante de la oración generalmente aparece al principio. Y para encontrar el énfasis de las oraciones debemos analizar de qué manera se presenta la información. En algunas ocasiones va a aparecer en voz activa. ¿Qué quiere decir voz activa? Por ejemplo, en la oración C dice Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas en 1864. En este caso, hay un sujeto que realiza una acción concreta. ¿Quién es? Lewis Carroll. ¿Y qué hace? Escribió. En cambio, en la voz pasiva se hace énfasis en el objeto de la acción, o sea, sobre quién recae la acción. Por ejemplo, en la oración B dice, Alicia en el País de las Maravillas fue escrita. Miren que no es la novela la que escribe, sino es alguien que escribe dicha novela de la que habla la oración. Finalmente, lo pragmático hace referencia a la intención comunicativa, ¿sí? El hablante o el emisor de la oración organiza las palabras de acuerdo con la intención comunicativa que tenga. Veamos algunas clases de oraciones. Dice la dubitativa. El emisor expresa dudas sobre el mensaje que se emite. Creo que no se repetirá. La palabra fundamental para saber que es dubitativa es creo. Miren que ella no está asegurando algo, ¿sí? Ella supone dicho hecho. En las desiderativas se expresa un deseo, interés o aspiración. Ojalá que sea muy exitoso. Fíjense que tampoco hay seguridad, es un deseo, es algo que quiero que suceda. Las interrogativas pues se usan para preguntar y pueden ser directas o indirectas y generalmente aparecen entre signos de interrogación. Las enunciativas pueden ser afirmativas o negativas, pero informan sobre un hecho concreto. Esta es una excelente oportunidad. Ella afirma esto con seguridad. Y las exclamativas expresan una emoción o estado de ánimo. Me encanta trabajar contigo. Fíjense que es una opinión de acuerdo con su propia consideración. Entonces, estos son los 3 aspectos que se pueden estudiar acerca de la oración.